Bendiciones, hermanos. Me da mucho gusto que estén ustedes aquí todavía conectados en esta transmisión, después de haber alabado y glorificado el nombre de nuestro Señor. Es glorioso el alabar el nombre de nuestro amado Salvador. Y mire, lo más glorioso de todo es que lo alabamos en todo momento, sin importar las circunstancias, aún en medio de lo que nosotros a veces vemos como un problema muy grande y que, sin embargo, el apóstol Pablo, estando en una situación probablemente mucho peor de la que todos nosotros hemos siquiera imaginado, llamó una breve y momentánea tribulación. Y es que la realidad se extiende mucho más allá de nuestro entendimiento. La eternidad y aún la bendición que Dios tiene para nosotros en esta tierra. Estamos iniciando este ciclo. Yo sé que debimos haber iniciado la semana pasada, pero Dios nos concede hoy el privilegio de poder predicar ambos temas. Voy a hablar de dos aspectos que normalmente parecen estar siendo relacionados pues con el dinero, con el dar, pero yo le voy a decir una cosa, estoy emocionado porque lo que hemos encontrado al estudiar la palabra a fondo en relación con las finanzas, con la parte material de nuestras vidas, que es importante porque somos carne, somos materia y necesitamos recursos para vivir, es que todo aquello que en la palabra de Dios se establece tiene como finalidad nuestra bendición y la multiplicación de nuestros bienes. Yo sé que más de uno de los que me están escuchando en este momento lo ha experimentado, y yo quiero que usted ahí donde está le dé gloria a Dios y que le diga a su familia: Dios es bueno. Voltea con el que está a tu lado y dile: Dios es bueno. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer el texto pequeño pero poderoso de Éxodo 25:2. Acompáñeme a la palabra de Dios. Éxodo 25:2. Para este sermón voy a ocupar la nueva versión de las Américas, o Nueva Biblia de los Hispanos, que es la versión que últimamente hemos estado encontrando como la más fiel y la más precisa, con un lenguaje moderno. Vamos adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios: Dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. Bendito Padre Celestial, te doy gracias en el nombre precioso de Jesús, porque estás con nosotros, porque nos bendices, porque nos has permitido alabarte, glorificarte, Señor, porque aún en medio, Padre Santo, de esta pandemia y de esta situación, nosotros estamos seguros de que tú eres nuestro guardador, nuestro cuidador, y en medio de esta crisis económica que dicen que va a ser una crisis sin precedentes, nosotros sabemos, Dios, que aún en la hambruna que azotó a la tierra, tú guardaste a tu pueblo, Padre, y nosotros sabemos que seremos guardados. Por eso, Señor, queremos recibir esta palabra como un refuerzo de nuestra fe y como una enseñanza que nos mueva a ser, Señor, objeto de tu bendición y de tu gracia, y serás nuestra vez conductos de tu misericordia. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Padre, y yo te pido que me uses para que este mensaje provenga en todo momento de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor, como leemos aquí en el libro de Éxodo 25, enseñó al pueblo a ofrendar desde el principio. Desde el principio, Dios le enseñó al pueblo la necesidad de ofrendar, y la ofrenda que nosotros encontramos al principio de los tiempos, en los primeros momentos de una humanidad que ya se encontraba fuera del Edén, fue la del sacrificio de un cabrito. ¿Se acuerda usted quién fue quien ofrendó esto? Abel, y su ofrenda fue acepta delante de Dios. Es importante que entendamos varios aspectos relacionados con la ofrenda y vamos a analizarlos en el nombre del Señor para que podamos caminar. Aquí donde yo le he leído, en Éxodo 25, nos damos cuenta de que la ofrenda es un acto del corazón. No es un acto del bolsillo, ni tampoco es un acto de negocio con Dios, porque la palabra de Dios no nos dice que ofrendemos para que Dios nos bendiga. La palabra de Dios nos dice que ofrendemos porque Dios nos ha bendecido. Dios nos muestra esto aún en el Nuevo Testamento y nos enseña por medio del apóstol Pablo que el propósito que el creyente debe tener al ofrendar es bendecir y glorificar y dar gracias a Dios. Acompáñenme por favor nuevamente a la palabra de Dios, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 2.
Segunda a los Corintios 8:2. Déjeme utilizar para este pasaje un paralelismo. Vamos a ver la nueva versión de los Hispanos y vamos a ver también la Biblia al día, que nos aclara mucho este texto. Fíjense bien, dice la palabra, vamos a leer los textos completos hasta el 4, 2, 3 y 4. Dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, salpicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Fíjese nada más, estamos hablando de los macedonios. Los macedonios, que siendo un pueblo que se encontraba en una situación económica difícil, ofrendó y hubo que rogarles para que le dieran oportunidad a los siervos de pagar su comida, porque ellos se negaban terminantemente a perder la bendición que Dios les iba a dar. Los corintios aprendieron, a través del ejemplo de los macedonios, a dar generosamente aún en el extremo de la pobreza. Y esto es el resultado de una actitud de gratitud que los hermanos de Macedonia tenían con un Dios que los había salvado en medio de la tribulación y en medio de la idolatría. La palabra ofrenda viene del hebreo mincha, que significa presente, pero que también significa sacrificio. Yo quiero que usted considere este significado de la palabra. Sacrificio. Sacrificio denota reverencia y reconocimiento a aquel que ha bendecido. Y la palabra sacrificio tiene un significado muy particular, porque sacrificio implica dar de aquello que nos es propio. Una persona que da lo que le sobra no está sacrificándose. Una persona que da aquello que no necesita no está sacrificándose. El que sacrifica es aquel que es capaz de desprenderse de lo que es suyo para bendecir a otro. Y esto es el reconocimiento de aquel que nos dio todo lo que tenemos. Ana Frank, una judía holandesa que estuvo presa o estuvo escondida durante muchos años durante la Segunda Guerra Mundial, dijo algo que es muy cierto y muy claro. Fíjese lo que le voy a decir, porque esto es una promesa de Dios. Nunca, nadie jamás se ha empobrecido por dar, porque Dios es fiel. Ahora, ¿cuáles son los principios de la ofrenda? Ofrenda. Esta palabra la mencionamos a menudo y es una palabra que a nosotros nos ha llevado muchas veces a considerar como algo opcional o algo que puede ser o no ser. No nos sentimos tan obligados. En un momento dado vamos a hablar de otras formas en las que nosotros contribuimos a la obra y se va a dar cuenta de lo que le digo. Hay veces que tenemos más carga o más sentido de responsabilidad por otra cosa, por ejemplo los diezmos, pero vamos a hablar de la ofrenda hoy y vamos a ver de qué se trata. También vamos a hablar de las primicias. La ofrenda, Génesis 22:2, dice así la palabra de nuestro Señor. Y dijo Dios, toma ahora a tu hijo. Fíjese nada más lo que le estoy diciendo. A Abraham le dijo Dios, toma ahora a tu hijo, tu unigénito, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Estamos hablando de una ofrenda que es lo que más amaba Abraham, su hijo. Dios entregó a Cristo porque nos ama. ¿Por qué entregó Dios a Abraham? ¿Por qué lo entregó? Le voy a decir, se lo voy a explicar. Abraham entregó a su hijo Isaac en ofrenda agradable a Dios, porque Dios le había dado la promesa de que a través de su hijo él iba a ser padre de grandes multitudes. Entonces él sabía que estaba dando sujeto a una promesa que le decía que Dios iba a hacer algo para que esa ofrenda que él estaba dando le fuera restituida de una forma tal que la promesa de Dios se cumpliera. A usted Dios le ha prometido que Dios no le va a faltar nada. Y entonces cuando usted ofrenda con el corazón de Abraham, con la fe verdadera, usted le está diciendo a Dios, Dios, yo ofrendo y mis ojos ven que se termina un poquito más de lo que tengo, pero mis ojos espirituales miran tu promesa y por eso puedo ofrendarte. Y la realidad fue esa. El Señor detuvo la mano de Abraham, recibió el sacrificio de Isaac, pero antes de que lo tocara, lo salvó
y lo usó para ser el padre de una multitud que nos trajo la salvación. La ofrenda, además de que es un acto de adoración, de reconocimiento de la supremacía de Dios, es un acto de agradecimiento. Génesis 8, 20 y 21. Vamos a la palabra. Génesis 8, 20 y 21. Dice: entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir a todo ser viviente. Fíjese lo que está ocurriendo con esto. En el momento en el que Noé ofrece el sacrificio, Dios establece un pacto con el hombre y establece este pacto que dice que nunca más va a destruir por agua la tierra. Esto quiere decir que la bendición de Dios proviene de la gratitud. Cuando somos agradecidos, cuando no estamos quejándonos y decimos: Señor, ¿por qué me dejaste con lo último que quedaba? Y mira, Señor, se me acabó todo el dinero y no tengo recursos, sin darnos cuenta de todo lo que sí tenemos. Y en cambio volteamos a nuestro alrededor y decimos: bueno, pues hoy no hay para un corte argentino de carne, pero tenemos frijolitos y tenemos arroz y tortillitas. Gracias, Señor, gracias por este alimento. En ese momento puede ser que toque a la puerta la bendición y acabemos comiendo el corte de carne. Se lo digo por experiencia propia. Así es Dios. Así es Dios. Nosotros cuando ofrendamos, nosotros estamos sembrando en nuestro corazón bendición. ¿Y cuáles son las características de un corazón que ofrenda conforme a la voluntad divina? Vamos a la palabra. 2 Corintios 8, 12, y vamos a ver el verso en dos partes. 2 Corintios 8, 12. Acompáñenme, por favor. Dice así la palabra de Dios: porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene. Ofrendar voluntariamente, porque si hay buena voluntad, es decir, si yo tengo voluntad de ofrendar, si yo tengo gozo en mi ofrenda, entonces se acepta la ofrenda. Y dice además que se ofrenda proporcionalmente, porque el mismo texto me dice que se ofrenda según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Hay religiones tradicionales que obligan a la gente a endeudarse, a vender sus cosas, a empeñar sus cosas, con tal de ofrecer una ofrenda, un patronazgo, una fiesta a ídolos que ni siquiera pueden responder. Pero nuestro Dios nos dice: de lo que tienes, sea mucho o poco, solo da una parte, solo de lo que ya te he dado. Dios es bueno, Dios no está pidiéndonos nada que destruya nuestra economía, sino al contrario, está probando nuestra fe para proporcionarnos una economía bendecida. Y esto implica que aún en la necesidad, aún cuando parece que hay poco, seamos capaces de ofrendar creyendo que Dios va a multiplicar. Nosotros vemos ahí en la segunda a los Corintios capítulo 8, verso 2, como habíamos leído, que los macedonios ofrendaron a pesar de su necesidad. Y mire, yo quiero que usted imagine la escena en el Monte de los Olivos, en donde el Señor Jesucristo tenía miles de personas que requerían alimento. Y un jovencito llegó y le ofrendó 5 peces y 2 panes. Yo quiero que usted haga cuentas. 5 peces y 2 panes para más de 5,000 familias. Porque además no crea que usted que eran 5,000 seres humanos. Eran 5,000 varones. Así contaban los judíos. En realidad deben haber sido como 20,000. Más o menos promedio. Usted 4 por familia. En aquellos tiempos eran familias numerosas. Y con unos cuantos peces y unos cuantos panes, Dios los alimentó y sobró. Lo importante es nuestro corazón. Es que no tengo más que 10 pesos. Mira, puede ser que Dios te diga: ofrenda 1, ofrenda 2, o a lo mejor te dice: ofrenda los 10. No lo sé. Eso puede suceder. Lo importante es que tú seas sensible a la voz de Dios. Dios nunca va a dejar de responderte. Yo lo sé, tengo 38 años caminando en el Evangelio. No ha habido un solo día en que, por necesidad, me haya quedado sin comer. Habrá sido por ayuno o por malpasada, pero nunca porque no haya para comer. Y esto es una realidad y yo doy testimonio. Es verdad. Y además, quiero decirle una cosa. Ofrendar es un privilegio.
Ofrendar es algo que no se le da a todos, porque hay personas que queriendo no pueden llegar a dar. Mire, ya lo leímos hace un ratito, los apóstoles, los siervos de Dios que llegaron a Macedonia, tenían la intención de poder bendecir al pueblo macedonio, y los macedonios, lejos de eso, les dijeron: guarda tu dinero, apóstol, yo quiero darte de comer, yo quiero bendecirte. Y tuvieron que suplicarles y rogarles que les dieran el privilegio de poder participar en el sostenimiento de los santos. O sea, no fue simplemente una cuestión de, bueno, pasen el alfolí, sino que les dijeron: ustedes no, porque es nuestro privilegio. Y les tuvieron que rogar: ándale, déjame ofrendar aunque sea un poquito, porque yo también quiero de la bendición. Que así sean nuestros corazones, amados, que así sean, porque eso es lo que hace que la bendición de Dios sobreabunde de manera sobrenatural. Y hay bendiciones que en la ofrenda nos acompañan. Segunda a los Corintios 9, 6 al 10. Dice así la palabra de Dios. Segunda a los Corintios 9, 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como puso en su corazón, como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito: Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Dios no olvida ninguna de nuestras obras, dice el verso 7. Y en el verso 9 dice que suple todas nuestras necesidades y que es justo, y nos muestra, nos revela una de las cosas más tremendas del asunto de la ofrenda. Nos dice que la ofrenda es una semilla. ¿Usted qué hace con una semilla? ¿Usted la siembra y recoge una semilla? No, ¿verdad? Usted siembra una semilla y recoge abundancia de semillas nuevas que puede usar para sembrar más, o para comer, o para venderlas, y la multiplicación se da a través del proceso de la siembra y la cosecha. La ofrenda es una siembra de bendiciones terrenales y celestiales. Nuestro tiempo y nuestros talentos, lo que nosotros le damos a Dios en el servicio, y lo que nosotros sabemos hacer y lo ponemos al servicio de Dios, también son ofrendas al Señor. Y todo esto es algo que Dios mira y que Dios multiplica. Cuando nosotros sembramos en el reino de los cielos con nuestros bienes, con nuestros talentos y con nuestro tiempo, nosotros cosechamos la gloria de Dios para nuestras vidas aquí en la tierra de los vivientes. No estamos hablando de una bendición celestial, aunque también hay galardón en los cielos. Le estoy diciendo que aquí en la tierra de los vivientes usted va a ver la gloria de Dios. Diga amén y créale a Dios. Diga amén y dígale: Señor, yo te creo. Yo creo con todo mi corazón que mi economía está en tus manos, y que si yo soy fiel, tú eres fiel también, Padre. Yo te digo, tú tienes obligaciones. Ya las conoces. Tus obligaciones son el diezmo, que es de Dios, y lo que hayas prometido, porque es tu compromiso. Pero la ofrenda es voluntaria, y la ofrenda es siembra de bendición. Acuérdate de esto. Me voy a adelantar tantito, pero te lo voy a decir con claridad. Cuando tú diezmas, tú blindas tu economía y el enemigo queda bloqueado. Si tienes problemas económicos es porque tú a lo mejor no has sido buen administrador, pero el enemigo ya no puede tocar tu economía. Pero cuando ofrendas, estás sembrando para abundancia. La ofrenda es voluntaria, y la ofrenda es del tamaño de tu gratitud. La semilla que Dios dio a nosotros es Cristo en nuestro corazón, que crece en buenas obras, y esas buenas obras se manifiestan de muchas formas, y una de ellas es la ofrenda que sostiene la obra, la ofrenda que levanta al cuerpo de Cristo, la ofrenda que permite que el evangelio se predique, la ofrenda con la cual, por ejemplo, en este momento, yo te digo en el nombre del Señor que estoy pudiendo transmitirte este mensaje, porque de ofrendas y ofrendas que han llegado de varias partes del mundo, es que nosotros tenemos hoy los recursos para hablarte de ofrendas que han llegado de personas que no son parte de la iglesia de Mérida, pero que han tenido en su corazón. También tenemos equipo que nos permite grabar con más fidelidad. Escucha este micrófono. ¿Sabes qué? Este micrófono es producto de tu ofrenda. Y dale gracias a Dios, porque por eso
tú recibes la palabra con claridad, aún en estos tiempos difíciles, porque Dios es bueno, pero también Él va a multiplicar en tu hogar. Recuérdalo, la ofrenda es voluntaria, la ofrenda es de corazón, la ofrenda se da con gozo, la ofrenda es proporcional a lo que tienes y la ofrenda es una siembra para prosperidad en todos los aspectos de tu vida, incluyendo el material. Ofrendar es un acto de un corazón con gratitud y que ha sido transformado por Dios y que te permite ser un instrumento de bendición para su obra. No cierres tu mano, no cierres tu mano. Recuerda que una mano cerrada no solamente se está incapacitando para dar, sino también para recibir. Con la mano cerrada no puedes, no sueltas lo que tienes, pero no recibes lo que Dios te podría dar. Se desparrama. No lo olvides. La ofrenda es la siembra que te permite crecer. Y junto con la ofrenda hay otra entrega que nosotros hacemos para Dios. Y mire, yo le confieso que este año no lo hicimos porque tuvimos una serie de circunstancias que nos llevaron a nosotros mismos tener que reservar este tiempo, el tiempo de las primicias, que para nosotros es una cuestión de costumbre, no crea que está afirmado así a fuerza en alguna parte. Las primicias es mi costumbre recibirlas al principio de la primavera, pero ya estábamos en contingencia y no pudimos tener nuestro culto de primicias. Y yo te quité una bendición, pero hoy te la devuelvo en el nombre de Jesús y te conmino a que lo tomes y lo hagas tuyo. Primicias. Proverbios 3 del 9 al 10. Vamos a ver lo que dice. Proverbios 3 del 9 al 10. Dice así: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Y esto dices tú, pero es que es el Antiguo Testamento. Ok, vamos a Romanos 11:16, a ver qué dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Romanos 11:16 dice: y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Gloria a Dios. Las primicias son una forma muy específica de ofrenda, por eso la tocamos aparte en este tema. Las primicias son lo primero de cada modo de ingreso que nosotros tenemos. Yo conocí a un varón que vendía tacos, ese era su negocio. Y todos los días, independientemente de sus diezmos y de sus ofrendas, él todos los días, la primera venta, así como entraba, la guardaba en una cajita y al final de la semana la entregaba y era su primicia. Y esto, usted dice, bueno, pues era poquito, ¿no? Porque pues, una taquería vende mucho. ¿Sabe qué? Eso no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de fidelidad. Este hombre hoy es dueño de la cadena de taquerías más importante del sur de la Ciudad de México, famosa en México y en muchas otras partes. Le voy a decir el nombre porque es bueno honrar a quien les honra. Son los tacos Copacabana. Si tú alguna vez has ido a México y los has visto, estos tacos empezaron en un puesto chiquitito, ahí en una esquina en División del Norte, y hoy es una cadena de taquerías muy grande, y hasta hoy la primera venta de cada día en cada taquería es para el Señor. Esas son las primicias. La palabra hebrea para primicia es bikurim, que quiere decir, fíjate qué maravilla, bikurim quiere decir una promesa que está por venir. Esto es primicia, no es lo que yo te doy, sino lo que Dios te prometió. La ofrenda de primicias son los primeros frutos, las primeras ganancias de todo lo que trabajas. Las primicias, la primera cosecha, el primer salario, la primera venta. Eso es lo que Dios espera que nosotros reunamos para Él y se entrega en una fecha señalada para que la casa de Dios tenga alimento para el necesitado y para que crezca la obra de Dios. Ese es el propósito de las primicias. Las primicias no son utilizadas para el sustento de los siervos de Dios, porque los siervos de Dios reciben su sustento del diezmo. Las primicias son para que la casa de Dios sea edificada. En los días antiguos, las primicias de los granos se reunían así, fíjese bien. Cada familia entre los judíos tenían que estar atentos a los primeros brotes o granos. Una vez que los encontraban, los designaban como primeros. Les ataban un pedacito de hilo rojo alrededor de la rama de cada una de las plantas, vástagos o vides de lo que estuvieran sembrando. Y cuando ya maduraba la planta y era cosechada, las primicias eran llevadas al templo y presentadas al sumo sacerdote, de acuerdo con el modelo divino. El sacerdote aceptaba la ofrenda de cada hogar y la levantaba como una ofrenda mecida,
por encima de su cabeza, presentándola al Dios de Israel en acción de gracias y reconocimiento de su continua provisión y bendición. La ofrenda mecida quería significar el nacimiento de un tiempo nuevo de prosperidad año con año para el pueblo de Israel. Una vez que la ofrenda de las primicias se hizo, la gente podía disfrutar del resto de la cosecha, porque la primicia entregada había santificado el resto. Y eso es lo que sucede cuando tú entregas primicias. El resto de tu trabajo, el resto de tu día, el resto de tu quincena, el resto de tu mes o del empleo nuevo que obtuviste es bendito en el nombre de Jesús. ¿Y de qué se da la primicia a Dios? El primer nacido. Éxodo 13:2 nos muestra que el primogénito de la majada, pero también el primogénito de la familia, eran de Dios. Conságrame, dijo el Señor a Moisés, santifícame a todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto hombre como animal, me pertenece. Yo le voy a contar con toda reverencia a Dios, que yo le dije al Señor cuando nació mi primer hijo: Señor, yo te entrego esta primicia, yo te entrego el fruto del vientre de mi esposa, porque es el primero y es alguien que va a servirte. ¿Oíste la alabanza? Hace unos minutos estuviste con nosotros en la alabanza. Ese que estaba cantando es mi primogénito. Y yo le doy la gloria a Dios. No es alabanza para él ni para mí, sino para el Señor que cumple sus promesas. Lo primero de los animales, lo primero de los frutos de la tierra. Pero bueno, dices, ahora vivimos en un entorno urbano, no tenemos animales, no tenemos tierra que sembrar, pero sí tenemos empleos o negocios. Entonces nosotros sabemos qué es lo primero que entra, cuál es la primera venta, cuál es el primer salario que recibimos, qué es lo primero que producimos cada determinado periodo. Nosotros, la Iglesia del Señor, levantamos las primicias de manera anual, una vez al año. Algunos hermanos lo hacen al principio del año, otros lo hacemos al principio del segundo trimestre del año, al inicio de la primavera, que es cuando se ha ya reunido la primera ganancia del año en los negocios, en los empleos y en todo lo que hacemos para comenzar nuestro año calendárico. Así que yo le exhorto a que usted se prepare para que podamos nosotros restituir las primicias que este año no pudimos recoger por causa de la pandemia. Nuestro privilegio, que es el entregar nuestras primicias, tienen una razón, y esto es que es necesario que la casa de Dios sea edificada. En Éxodo 34:26 nosotros nos encontramos con este principio y esta razón. Fíjese bien, dice: traerás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra. No poseerás el cabrito en la leche de su madre. Esto es, no vas a maldecir a lo que acaba de nacer. Y van a ser entregadas las primicias, en el caso del pueblo de Israel, al sacerdote, pero ahora el que tiene la responsabilidad de recibir las primicias y de invertirlas en el nombre de Jesús en el crecimiento de la obra es el pastor de tu iglesia local. El pastor de tu iglesia local debe recibir las primicias y su función es levantar casa a Jehová, edificar el templo, multiplicar la bendición del trabajo evangelístico, enviar a misiones, a todo aquello que glorifique y bendiga la obra de Dios. Y nosotros aseguramos, cuando damos nuestras primicias, que tenemos la bendición de Dios en nuestro hogar por el resto del tiempo que nosotros estamos bendiciendo con la primicia. Ezequiel 44:30. Vamos a la palabra de Dios una vez más. Dice así: y las primicias de todos los primeros frutos de todo y de toda clase de ofrenda de sus ofrendas serán para los sacerdotes, y también darán al sacerdote las primicias de sus masas para que haga reposar una bendición sobre su casa. ¿Se da usted cuenta? Nosotros tenemos la obligación de tener alimento en la casa de Dios. No le estoy hablando de alimento en la casa del pastor en este caso. En este caso es alimento en la casa de Dios. ¿Cuántas veces ha comido con nosotros? Varias, ¿verdad? Y a veces hacemos cooperacha, pero cuando nosotros tenemos esta bendición, la casa de Dios le puede honrar a usted. Y tenemos agua, y a veces tenemos galletas, y a veces tenemos otras cosas, pero sobre todo tenemos la posibilidad de recibirle en un lugar digno. Y eso nos lo brinda las primicias que usted da, porque Dios, una vez que nosotros hacemos lo correcto, Él se encarga de multiplicar.
Quien le da a Dios siempre tendrá mucho más de lo que esperaba. Cuando tú le das a Dios, la puerta de provisión queda abierta. Vamos al libro de los Proverbios. Proverbios 3, 9 y 10. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, hermano, hermana. Dice, Proverbios 3, 9 y 10. Dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Aprendamos a darle al Padre en primer lugar. Nos ayuda a afirmar nuestra fe, nos afirma en sus promesas. Esto es algo que a nosotros nos tiene que enseñar, nos tiene que edificar. Cuando tú has dado tus primicias, el poder de Dios que se manifiesta en tu vida y tú ves la bendición sobre tus cosas, sobre tu casa, sobre tu trabajo, sobre tu negocio, entonces afirma tu fe, porque esto es una de las pocas cosas en las que Dios te dice, pruébame, pruébame. En muchas ocasiones decimos, es que no tientes a Dios, pero Dios es el que te pide en el libro de Malaquías, pruébame. Traed los diezmos y las primicias al alfolí y veréis si no derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, abriendo las ventanas de los cielos. Es una promesa de Dios, pruébalo. Y si yo estoy mintiendo, ven y dime mentiroso. Pero yo te aseguro que Dios te va a responder. Las primicias de Dios son solamente una respuesta de lo que Dios hace por nosotros. Y esto es lo más maravilloso, porque yo quiero que tú sepas que el Señor nos da a nosotros sus primicias, las primicias del Espíritu, es decir, el nuevo nacimiento, las primicias de su familia, porque Él nos dio a su Hijo unigénito para rescatarnos, y Él nos ha bendecido con lo primero de su tesoro infinito, que es el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Así que no podemos decir, bueno, el Señor está pidiendo lo que no da. No, el Señor nos pide las primicias, porque asimismo Él nos ha dado sus primicias para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Hemos hablado de las ofrendas y hemos hablado de las primicias. Y ahora vamos a recordar el resultado glorioso de esas primicias, porque en unos minutos más, los que somos de la iglesia, vamos a tener la Santa Cena. Vamos a repartir el enlace a través de las redes sociales para que podamos comunicarnos. Pero en este momento, amados, yo lo que quisiera es que oremos para que Dios nos llene de fortaleza y de amor y de fe, para que podamos nosotros ser fieles. Levanta tu mano ahí y dile, Señor, he venido a escuchar palabra con respecto a la economía, pensando que tal vez tendría yo que aprender a dar. Y me sorprendo, Señor, porque vengo a aprender que dando, tengo que prepararme para recibir. Gracias, Dios, por esta misericordia. Gracias, Dios, por tu provisión. Gracias, Señor, porque cuando nosotros estamos en ti, no nos falta nada. Cuando estamos en ti, tú suples toda necesidad, Señor. Yo te ruego por cada familia en el nombre de Jesús. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas que están conectados en la red en este momento. Y yo te digo a ti que estás conectado, extiende tu mano, así con la palma hacia arriba, y dile, Señor, yo quiero recibir de ti la gloriosa bendición, Señor, que me está preparada. Pero hazlo solamente si estás tú dispuesto a serle fiel a Dios. Porque el Señor espera de ti tu fidelidad en lo poco, para que Él te ponga sobre lo mucho. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesucristo por la vida de tus hijos e hijas, por nuestros hermanos y hermanas, por aquellos que forman parte de la familia de Dios. Y te ruego en el nombre de Jesucristo que tú derrames bendición hasta que sobreabunde, Padre, y que nos permitas ofrendar y dar nuestras primicias conforme a tu misericordia. Hemos entendido, Señor, que el diezmo nos guarda de todo mal, pero lo que multiplica en nuestras vidas es la ofrenda. Y lo que hace que nuestra vida esté bendecida y que nuestros negocios y nuestros trabajos estén santificados es la primicia que santifica desde la raíz para que las ramas de nuestra actividad económica estén santificadas. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, gracias Dios. Y con esto nos despedimos, amados hermanos, de esta transmisión pública que es nuestro culto general, y les invito a que sigan la liga que nos va a llevar al enlace para poder nosotros recibir la palabra de bendición
para el pan y para el vino que usted ya debe tener preparado ahí en su casa. Si no lo ha hecho, prepárelo rápidamente, apúrese y conéctese para que podamos tomar la cena del Señor. Hemos discernido por revelación apostólica de nuestro apóstol que podemos hacerlo así en remoto, porque el Señor es el mismo aquí y en su casa, y Él va a bendecir los elementos y Él va a recibir de nosotros este memorial por su muerte en la cruz del Calvario y también por el pacto nuevo de su sangre derramada. Que Dios le bendiga, que la paz de Dios sea con usted. Déjeme bendecirle, levante su mano, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la íntima comunión y consolación del Espíritu sea con usted y con su familia, desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Dios sea con usted.